Muy buenas tardes, amigos y hermanos, donde quiera que usted esté. Por acá el hermano Edgardo en su acostumbrado programa Hablemos de lo que importa. Hoy estaremos hablando como siempre de Jesús, pero vamos a hablarlo ahora desde una perspectiva como más cercana para entender otro enfoque de lo que es la vida, muerte y resurrección de Jesús. El programa de hoy le vamos a dar en llamar a un Cristo resucitado. Y es importante uh, atender y ver el mensaje de Dios desde otros enfoques. Un enfoque como que más histórico, eh, como que más cercano, siempre con la palabra de Dios como centro, pero quería que ustedes entendieran que Cristo fue un hombre que verdaderamente caminó entre nosotros, que no es un mito, porque estamos tan acostumbrados a oír de él que pudiera arriesgarse a tener dentro de nuestra conciencia algo como mitológico, y no es así. De hecho, Cristo divide la historia en dos, se habla de antes y después de Cristo. Lo que tenemos del tiempo del cristianismo para acá son exclusivamente esos 2022 años. Estamos en el 2022 desde la muerte de Cristo. Y Lucas, vamos a hablar de Lucas. Lucas fue como que especie de un investigador, de un historiador. Lucas, el que escribe el Evangelio según San Lucas, que también escribe el libro de los Hechos. Como sabemos, el libro de Lucas se enfoca a hablar de la vida de Jesús, y en el libro de los Hechos se enfoca a hablar de la vida de los apóstoles, los hechos de los apóstoles. Lucas abre los pasajes siempre como haciendo una dedicatoria a un tal Teófilo. Muchos teólogos hablan de este Teófilo y lo relacionan con muchas cosas, pero en verdad creo que era un personaje que le encomienda a Lucas investigar sobre la vida de Jesús. Y así leemos en el libro de los Hechos que habla del primer tratado. Cuando habla del primer tratado dirigido a Teófilo, se está refiriendo al Evangelio según San Lucas, y dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Como ustedes pueden ver, aquí dice que Cristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días. Cristo estuvo por más de un mes, después de muerto y resucitado, anduvo y les predicaba, hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, siempre Cristo habló de ese reino. Cuando Él empezó su ministerio, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y en el Padre Nuestro decía: venga tu reino. Y la promesa que le dio al ladrón de la cruz: hoy mismo estará conmigo en el paraíso, cuando el ladrón le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Siempre habló de ese reino, incluso después de resucitado, y esperamos las venidas de ese reino a la tierra, los que creemos en él. Pero aquí dice que se le apareció durante 40 días con pruebas indubitables a las personas. Y en el libro de los Hechos habla de que se le apareció a más de 500 personas. Como sabemos, Cristo fue un hombre muy popular para la época, era famoso.
era un hombre que resucitaba muertos, hacía muchos milagros. Y por esa razón entendemos que cuando Pedro empieza a predicar el evangelio a los judíos, en sus primeros discursos se convierte en 3.000 personas. No solo porque Dios, ya bastaba con que Dios hiciera ese trabajo dentro de los corazones de las personas que estaban oyendo sobre Cristo, sino que estas eran personas que al mismo tiempo habían visto a Cristo cuando predicó la palabra, cuando fue perseguido, cuando enseñaba a los apóstoles y cuando fue crucificado. Y estas personas, muchos de ellos que fueron sanados de diferentes enfermedades, tantas enfermedades que dice el libro de Juan que si se escribieran todas las cosas que Cristo hizo en la tierra no cabrían los libros en el mundo. Imagínense la popularidad de Cristo, un hombre que cuando multiplicó los peces y los panes habían como 5.000 personas allí. Y ahora lo ven en las calles caminando, predicando el evangelio, hablando lo mismo, resucitado. Es fácil entender entonces que se hayan convertido 3.000 personas en el primer discurso de Pedro, porque habían pruebas indubitables de que él había resucitado y era un hombre muy popular para la época. Vamos a aprovechar de leer aquí en el Evangelio según San Lucas, cuando habla del primer tratado que le dirige a este personaje Teófilo, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como dice Lucas, entre nosotros han sido ciertísimas. Le pone ese término, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, Lucas era un hombre muy preparado, hablaba griego, quién sabe qué otros idiomas, era un médico, era un hombre que viajaba diligentemente, el Evangelio lo escribió, y el libro de los Hechos dicen que lo escribió viajando en alta mar. Los teólogos que investigan sobre Lucas, esto es apasionante. No era cualquier, digámoslo así, cualquier hijo de Petra, sino que era un hombre preparado, a quien se le encomienda esta encomienda, valga la redundancia, de investigar. Y él dice que investiga con diligencia todas las cosas desde su origen sobre Jesús, dando testimonio de todo lo que él hacía, y que él anduvo caminando en Jerusalén, y la gente creía no solamente por fe, sino que también, como le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso se refiere a nosotros, los que no hemos visto a Cristo y creemos en Él, pero aquellos también lo vieron. Y es importante entonces como hacer esta reflexión corta acá, porque Cristo es historia viva, palpante, y Él mismo dijo que volvería a venir. Algunos tienen su venida como por tardanza, pero sabemos que Cristo, que predicó contra la mentira, Él vuelve a venir, y siguió predicando hasta el último momento sobre ese reino. Y lo que quería era como que hacer reflexiones sobre esto para resaltar o hacer una reseña histórica de lo que era Lucas y la importancia de lo que es el Evangelio de Lucas. Hay muchas investigaciones sobre Jesús, pero nosotros aceptamos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y para darle una explicación, un enfoque de lo que es Cristo, el Cristo, digamos que fuera incluso de las páginas de la Biblia, sino también como la historia de Cristo como hombre en la tierra, porque hay muchos testimonios y muchos escritos sobre la vida de Él.
Y si no fuera tan importante y tan especial, no estuviéramos hablando de Él después de 2000 años. Nosotros creemos en Él, esperamos en Él, sabemos que viene su reino y solamente tiene usted que tener fe en Él. Lo importante de Cristo y de la grandeza de Él es su resurrección. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana fuera nuestra fe. Así lo dice la palabra de Dios en Corintios. Y hay muchas religiones en el mundo, pero cuando usted ve al Buda, o usted ve a Krishna, o usted estudia sobre Mahoma, o estudia sobre no sé cuántos hombres que han existido, a los cuales siguen, ninguno de ellos se habla del testimonio de la resurrección. Cristo resucitó de entre los muertos y venció la muerte. Y nosotros somos hijos de Él, crucificados y resucitados juntamente con Él. Usted no tiene que ir a la Meca, usted no tiene que ir al muro de las lamentaciones como los judíos ortodoxos. Usted no se tiene que estar vistiendo de morado los días de Semana Santa, poniéndose corona de espina, ir a una montaña, hacer un sacrificio con un animal. Usted no tiene que caminar de rodillas 7 iglesias. Todo lo hizo Cristo para usted. Usted solamente lo que tiene es que abrir la puerta de su corazón, porque Él lo está llamando desde hace mucho tiempo. Su conciencia se lo dice, la naturaleza se lo dice la palabra de Dios. Y este evangelio sería predicado por toda la tierra. Y aquí estamos predicando la palabra de Dios. Esperamos su venida y solamente decirle que no haga usted nada por Cristo, porque Cristo lo hizo todo por usted. Amén.